Que hacemos un servicio general acá en este campus, así que es un poquito extraño. Yo sé que algunos se preguntan dónde está mi silla, mi banca regalona, ¿dónde está? Bueno, antes que pasemos a la palabra, quiero pedirle a los niños que puedan bajar con nuestra hermana Cristina. Ella va a tomar cuidado de los niños durante el tiempo del sermón. Pero damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de reunirnos. Todos sabemos que se avecina una tormenta. Dicen que va a bajar mucho la temperatura, que va a haber hielo. Así que mientras estábamos reunidos con el equipo del staff el día de ayer, decíamos, ¿qué hacemos? O sea, de partida el domingo era imposible tener servicios, así que surgió una idea, lo discutimos como equipo, bueno, ¿y si hacemos mañana los servicios? Habíamos pensado de hacer un culto unido, pero también un culto unido demanda muchas cosas. Traducción, música, entonces dijimos, bueno, hagamos cultos separados y aprovechamos que tenemos el campus de Berea y nosotros en español nos vamos a reunir allá. Así que aquí estamos. Le agradezco al Señor por los que pudieron venir, quizás algunos, como fue de un día para otro, se entiende que no puedan, algunos por el trabajo, por diferentes razones, no pueden estar aquí, pero el Señor nos ha permitido poder estar acá. Bueno, el día de hoy vamos a estar comenzando una nueva serie en el libro de Isaías. Estábamos supuestos a comenzar la semana pasada, conversábamos con el pastor Denis, la comenzamos esta semana o no, pero bueno, vamos a comenzar esta semana esta nueva serie en el libro de Isaías, así que vamos a estar leyendo Isaías capítulo 1, versículos 1 al 5. El título de este sermón es Isaías, el quinto evangelio. Vamos a entender por qué le llamamos así. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra, Señor, y corresponde al Espíritu Santo darle la exhortación. Yo te pido que en esta hora, Señor, usted pueda abrir nuestros corazones, Señor, nuestra mente para poder entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te pido que nos bendiga grandemente, Señor, que necesitamos escuchar palabra tuya para que podamos ser animados, para que podamos ser exhortados, corregidos, Señor. En esta hora te pido, Señor, que nos bendigas grandemente y bendice este tiempo que nos podemos reunir. Gracias también por esta oportunidad de reunirnos, Señor, quizás en un día diferente a como lo hacemos, Señor, cada domingo, pero gracias por poder darnos la oportunidad de encontrarnos aquí con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Toma asiento, por favor. Bueno, a esta serie de Isaías le hemos denominado Isaías, paz en un mundo caótico. ¿Ya? Tenemos ahí el nuevo serio, pero me gustaría primero comenzar a darles algo de contexto de este libro. Se va como la... Bueno. ¿Ahí me escucha? A ver si me da micrófono ahí sí.
¿Me escucha ahí? Bien. Los micrófonos inalámbricos no me quieren, parece. Bueno, me gustaría primero darle un poquito de contexto de este libro. Isaías es parte de lo que son los libros proféticos en la Biblia. Usted sabe que hay diferentes clasificaciones de libros en la Biblia y nosotros tenemos 17 libros proféticos, donde de esos 17, 5 son considerados profetas mayores y 12 profetas menores. Pero la explicación de por qué le llamamos así no es porque 5 sean más importantes que 12, sino por la extensión, por la cantidad o volumen que hayan escrito estos profetas. No quiere decir que uno sea más importante que otro. Así que tenemos 5 profetas mayores y Isaías es uno de ellos. Ahora, el profeta Isaías ejerció su ministerio en un periodo de crisis nacional y estuvo bajo el reinado de 4 reyes su ministerio. Y lo vemos en el versículo 1, lo menciona, dice que fueron Usías, Jotam, Acazías y Ezequías. Ahora fue un tiempo donde había mucha decadencia espiritual del pueblo, se habían apartado del Señor, pero también había mucha amenaza militar externa de imperios que se estaban levantando en contra de las naciones. Así que Isaías habló también a sus contemporáneos, pero también a futuras generaciones. En el libro de Isaías, ¿qué significa esto? Hablar a sus contemporáneos. Isaías les habla a aquellos que le están escuchando en ese momento, pero también Isaías está profetizando, está dando palabras que tendrían cumplimiento siglos después. Acerca de la vida personal de Isaías, la verdad que nosotros no conocemos mucho, pero sabemos que estaba casado con una profetisa. Al igual como él era profeta, su esposa también era una profetisa, pero no se menciona su nombre. Pero lo que sí se dice es que tenían 2 hijos. 2 hijos, y esto nosotros lo podemos ver en el capítulo 8 del libro de Isaías. El nombre de Isaías en hebreo es Yesaya. Y esto significa el Señor ha salvado. Y nosotros tenemos un Isaías en medio de nosotros, así que tiene un nombre que da un mensaje poderoso. Ahora, el profeta Isaías encaja dentro de la historia que se relata en Segunda de Reyes del capítulo 15 al 20 y es un ministerio que duró 40 años. Ya su ministerio de traer palabra del Señor duró 40 años. Ahora, se le ha llamado también a Isaías el quinto evangelio. Es como yo titulé este sermón el día de hoy, porque no hay ningún otro libro del Antiguo Testamento que presente con tanta claridad la persona, el sacrificio y el reino de Jesucristo. También se le ha denominado a Isaías la pequeña Biblia o la mini Biblia, ya que al igual que la Biblia contiene 66 libros. ¿Ya? La Biblia contiene 66 libros y Isaías contiene 66 capítulos. Además, el mensaje de esperanza mesiánico en el libro se asemeja al mensaje que tenemos en la Biblia completa. Así que donde Dios trae esperanza y salvación, aquí también en el libro de Isaías se habla de esperanza y de salvación. Ahora también la división se ha hecho del libro, nos sirve, como se dice, de manera mnemotécnica. Hay formas de poder memorizar las cosas en cuanto a su estructura y propósito. Así que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Isaías ha sido dividido en 2 porciones. La primera abarca del capítulo 1 hasta el 39. Y la segunda parte, ¿cierto?, está dividido del capítulo 40 al 66, o sea, 27 capítulos, y el Nuevo Testamento tiene 27 capítulos. Así que de esa manera nosotros podemos memorizar cuántos capítulos tiene Isaías y de qué manera se divide. Ahora, los primeros 39 capítulos del libro, al igual como en el Antiguo Testamento, se enfocan fuertemente en el juicio y la ley. Y los últimos 27 capítulos del libro de Isaías, tal como en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, se enfocan en el consuelo, la gracia y el Mesías. Así que esas son algunas de las particularidades que tienen este libro de Isaías. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro de Isaías? El libro busca llevar
al pueblo del juicio a la esperanza, revelando que solo el Santo de Israel puede restaurar lo que el pecado ha destruido. Y eso también es un mensaje para nosotros, porque cuando estamos caídos en medio del pecado, nuestra vida es un desastre, solamente Jesucristo puede levantarnos y limpiar nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el escenario político? En ese entonces, se está levantando un imperio que se llama el Imperio Asirio, y es uno de los primeros imperios de la historia. Y la profecía de Isaías se da en un escenario que es bastante caótico. Y el ministerio de Isaías más o menos está situado entre los años 740 a 681 antes de Cristo. O sea, estamos hablando aproximadamente un poco más de 700 años antes de Cristo, y él profetiza acerca de la persona de Jesús. Y esto coincide con el surgimiento del imperio asirio, que era, por denominarlo de alguna manera, la superpotencia más brutal y eficiente de la antigüedad. Mientras Isaías predicaba, Asiria estaba expandiendo sus fronteras con una política de terror, literalmente de terror. Asediaban los territorios de manera cruel, sitiaban ciudades, las rodeaban, hacían deportaciones masivas. Realmente podemos decir que este imperio ejercía el temor y la intimidación de manera literal. Era un pueblo muy brutal cuando atacaban otros países, destruían todo, mataban, dejaban una destrucción terrible. Ahora, para el pueblo de Judá, Asiria no solamente era un enemigo político, sino que era una amenaza existencial. O sea, ellos podían ser exterminados literalmente por este imperio. Y nosotros vemos que eso sucedió exactamente en el reino del norte. Cuando Israel, después de la muerte de Salomón, se divide el reino, se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Ahora, esto fue en el año 722, más o menos, cae el reino del norte. Y el reino del norte desaparece completamente. Por eso que después nosotros vemos que solamente queda el reino del sur, donde está Judá. Y precisamente es de la tribu de Judá de donde viene el linaje mesiánico. Así que todo esto, obviamente que podemos entender de que es permitido por el Señor, pero aún así tiene cuidado del linaje de donde iba a venir el Mesías. Así que Isaías tuvo que hablarle a un pueblo que está aterrorizado porque sus hermanos del norte habían desaparecido completamente. Y él les está diciendo que eso mismo les va a ocurrir a ellos si no se arrepienten. Ahora, el contexto cultural, podemos nombrarle a esto la hipocresía religiosa y la injusticia social. Culturalmente, Judá vivía una paradoja. Durante el reinado de Usías, la nación había experimentado una era de gran prosperidad, tanto económica como una expansión militar, pero sin embargo, esta riqueza trajo consigo una profunda decadencia moral. Y a veces esos son patrones que nosotros observamos. A veces las naciones cuando prosperan decaen espiritualmente, decaen moralmente. El dinero comienza a corromper. Existe lo que es una religiosidad externa. El templo estaba lleno. Vamos a imaginarnos el templo de Jerusalén todavía está. Y está lleno, hay sacrificios continuos y las fiestas se celebraban con mucha extravagancia. O sea, había una religión estética. Visualmente todo parecía que estaba todo normal, pero a ellos les importaba más que el culto, que fuera algo ostentoso, grande, algo emocionante en lo exterior, mientras que los corazones estaban lejos de la santidad que Dios exige. Entonces nosotros podemos ver acá que el pueblo estaba lejos de Dios. Isaías denuncia que Dios está cansado, Dios está harto de ceremonias vacías que no van acompañadas de justicia. Y esto es algo que para nosotros tiene que también ser una enseñanza, porque nosotros podemos caer en lo mismo. Podemos venir a los servicios y tener un performance, como se llama.
tener un buen show, una presentación impecable. Los músicos acá usted los puede ver impecables, nosotros los predicadores podemos estar impecables, pero podemos tener una apariencia de piedad y podemos estar viviendo una doble vida. Podemos estar viviendo quizás una vida que no es agradable al Señor. Y todos nosotros somos llamados a tener un culto genuino delante del Señor. Más que tener un espectáculo, el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón alineado a Él. Nosotros hemos visto en los últimos años que han habido grandes escándalos. Iglesias que se han caído, por ejemplo, hay una iglesia que se llama Hillsong, que sus líderes cayeron moralmente. También han habido grandes predicadores que lamentablemente han caído en pecado y sus ministerios han ido al suelo. Entonces, eso es una advertencia para cada uno de nosotros para que cuidemos nuestra vida. Porque nadie puede decir, a mí no me va a pasar. La palabra del Señor dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros no podemos mirar a ellos apuntándolos, enjuiciándolos. Son nuestros hermanos. Y si algún hermano nuestro cae, nosotros tenemos que levantarlo. Pero también nosotros tenemos que ver en que podría haber sido yo. Entonces tenemos que también observar nuestra vida muy de cerca. En ese tiempo también había una brecha social. La prosperidad había llegado, pero no a todos. Los ricos acumulaban tierra, desplazaban a los pobres y los jueces en ese tiempo que tenían que traer justicia aceptaban sobornos. Isaías surge como una voz de conciencia social, declarando que la santidad de Dios es incompatible con la opresión al necesitado. También vamos a ver lo que se llama el conflicto de las alianzas o cuando hay falta de fe. En lo cultural y en lo diplomático, los reyes de Judá enfrentaban una decisión constante. Ellos estaban preguntando en quién nosotros tenemos que confiar. Ahora, el mundo de aquel entonces se movía por lo que eran las alianzas militares y Judá estaba atrapada entre dos potencias. Tenía a Egipto en el sur y a Siria y más tarde Babilonia en el norte. Así que ellos tenían la tendencia a tratar de formar alianzas para que de alguna manera sentirse protegidos frente a las invasiones de otros imperios. Así que los líderes de Jerusalén preferían confiar en la sombra de Egipto y en sus carros de guerras antes que en la protección invisible de Jehová, su Dios. Así que en este escenario es que Isaías interviene para enseñar que la política exterior de la nación debía ser una cuestión de teología y no una cuestión de vista. Confiar en una nación pagana para que los protegiera era un acto de adulterio espiritual, porque ellos habían escuchado y habían visto con sus propios ojos la salvación que el Señor les había dado. Y ahora ellos, al tomar estas alianzas militares, de alguna manera están mostrando una desconfianza y una falta de fe hacia el Señor. Ahora, el mensajero, Isaías, algunos le han llamado que es un profeta de la corte. ¿Y por qué? Porque a diferencia de otros profetas que venían del campo, quizás no muy letrados, se cree que Isaías era de un linaje real, o al menos un hombre de la alta educación con acceso directo al palacio. En otras palabras, parece que venía de una buena familia, una familia acomodada, donde podía tener acceso a ciertas cosas que el común de las personas no podía tener. Su lenguaje es el más rico y sofisticado de toda la Biblia hebrea. Así que eso también puede añadir a esto que se piensa. Esta posición privilegiada hace que su mensaje sea también aún más radical, porque él está confrontando a su propia clase social, a los políticos, a los sacerdotes, con lo que compartía día a día y los está llamando al arrepentimiento. O sea que muchas veces Isaías, aunque podemos pensar de que él estaba en una situación de privilegio, pero para él los valores y la fe hacia Jehová no era algo que se transaba. Y nosotros también tenemos que ser de la misma manera. Nosotros no podemos
transar nuestros principios bíblicos con nada ni con nadie. Ahora, Isaías es ese que escribe este libro, pero muchos estudiosos y críticos han cuestionado que Isaías sea el único autor del libro. Y acá nosotros enfrentamos un debate que ha dividido a algunos eruditos. Y esto se debe a que en el libro hay un cambio que sucede de forma drástica a partir del capítulo 40. Hay un cambio drástico, porque pasa del juicio a una voz dulce y de consuelo. Entonces algunas personas dicen, pero ¿cómo? Mira, este está hablando juicio y de repente pasa un tono amoroso. Así que el mensaje cambia drásticamente. Pero nosotros pensamos que se refiere a la misma persona. Porque nosotros nos acercamos a este texto no como escépticos, sino como creyentes. Este cambio de tono no prueba una división de autores, sino la omnisciencia de nuestro Dios. Es el mismo Dios que juzga el pecado en la primera parte, es el Dios que también consuela a su remanente en la segunda. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Muchas veces nosotros queremos ver solamente esa parte amorosa de Dios, esa parte donde Él toma cuidado, nos entrega su cuidado, amor, su provisión, pero cuando Él quiere corregirnos, esa parte a nosotros no nos gusta. No es muy cómodo ver a ese Dios airado que castiga el pecado. Así que vamos a ver un panorama del libro y cuál es el mensaje que tenemos acá. El primer punto es el diagnóstico del corazón humano, y esto nosotros lo encontramos de Isaías capítulo 1 al capítulo 39. Y lo que estamos haciendo el día de hoy, estamos haciendo un panorama de todo el libro y después en las próximas semanas vamos a concentrarnos en algunos capítulos especiales, particulares. Así que el libro Isaías comienza su libro con una acusación divina, una especie de radiografía espiritual que Dios hace a su pueblo. Y esto no es solo una crítica histórica de Israel y Judá, sino que es un espejo en el que también nosotros podemos ver reflejada nuestra propia condición. El profeta está identificando al menos 4 estados del corazón humano que nos alejan de Dios. Lo primero es la desobediencia consciente. Y esto quiero que ponga mucha atención, porque el pueblo sabía lo que Dios había dicho, pero decidió ignorarlo. No era falta de conocimiento, sino resistencia del corazón. La rebelión comienza cuando la voluntad se impone sobre la verdad revelada. ¿Se da cuenta? O sea, ellos sabían, así que no pueden reclamar ignorancia. Ellos conocían exactamente lo que Dios les había dicho, pero ellos habían decidido en su corazón no obedecer. Lo segundo es lo que podemos denominar la ignorancia selectiva, que Isaías denuncia a quienes no quieren entender, y es la actitud de cerrar los ojos para no sentirnos responsables. Pero la verdad de Dios no desaparece porque decidimos ignorarla. Tal como su excusa al policía que le detiene por exceder el límite de velocidad, aunque usted se defienda que yo no sabía, yo no vi el letrero. Clamar ignorancia no quita su responsabilidad. ¿Sabe qué? Nosotros al vivir acá en los Estados Unidos somos responsables de conocer las leyes y respetarlas. No podemos nosotros clamar ante el juez ignorancia. No es que yo no sabía. El juez nos va a decir, ustedes son responsables como ciudadanos, como residentes de este país, de conocer sus leyes y respetarlas. También había una rebeldía abierta. Hay personas que, aunque uno les hable de Dios, les hable del Señor, ellos deciden desobedecer y abiertamente con una rebeldía ni siquiera se esconden. Eso es una rebeldía abierta. Aquí no hay disimulo. El pecado se vuelve incluso un desafío hacia Dios. Bueno, si yo hago esto, ¿qué me va a pasar?
El hombre le da la espalda a su creador y camina con orgullo como si no hubiera consecuencias. Lamentablemente hemos visto muchas personas que han pasado, han venido a la iglesia y uno ve sus vidas y después les da lo mismo. Se cuidaban de postear ciertas cosas, de subir fotos a las redes sociales y ahora les da lo mismo. Suben fotos, suben videos, ya no tienen temor. Bueno, ¿qué les importa mi vida? Mi vida es mi vida. Pero recuerde que cuando usted le entrega su vida al Señor, ahora usted no se manda solo. Ahora usted tiene que ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Lo otro es la religiosidad vacía. Y quizás este es el diagnóstico más peligroso, porque el pueblo seguía ofreciendo sacrificios, guardando fiestas y asistiendo al templo. Pero Dios declara que aborrece su culto porque su corazón estaba lejos de él. Dios no busca rituales sin arrepentimiento. Nosotros podemos venir acá a la iglesia, podemos emocionarnos, podemos levantar las manos, podemos incluso llorar, podemos clamar, cantar, pero si nos vamos de la puerta del templo afuera y seguimos siendo las mismas personas, entonces estamos viviendo una religiosidad vacía. Y le digo algo, yo lo he visto muchas veces esto. Yo lo he visto muchas veces. Personas que llevan una doble vida cuando nuestra vida tiene que ser igual en cualquier lugar. A veces uno va afuera y se encuentra con un hermano y los desconoce. Porque hablan diferente, se comportan diferente. Y uno dice, pero este no es el hermano de mi iglesia. Y pareciera otra persona. Porque nosotros somos llamados a ser íntegros, a ser de la misma manera en todo lugar. Dios no busca que nosotros tengamos rituales de arrepentimiento, sino que busca una relación viva y transformadora con nosotros. Lo segundo es el trastorno de valores de la sociedad. Ellos habían trastornado los valores. A lo bueno ya le llamaban malo y a lo malo bueno. Eso nosotros lo podemos ver en varios capítulos de Isaías, capítulos 5, 10, 24. Cuando el corazón se aleja de Dios, el resultado inevitable es una sociedad moralmente confundida. Y nosotros lo estamos viendo en este país, en los Estados Unidos de América. Este ha sido un país que se fundó con principios que están fundamentados en los 10 mandamientos, en el decálogo, en la palabra de Dios. Los fundadores eran creyentes, aunque a eso ahora se está tratando de borrar de la historia. Este es un país que creció con principios. Y a veces yo veo que esos principios todavía los vemos, aunque poco a poco se han ido apagando. Por ejemplo, en algunas ciudades, antiguamente habían máquinas que expedían periódicos, entregaban periódicos. Entonces las personas iban, ponían una moneda, abrían y sacaban un periódico y lo cerraban. Si eso pasa en Latinoamérica, las personas ponen la monedita, abren y sacan varios periódicos para ir a venderlos. Así que muchas veces nosotros vemos que hay ciertos signos todavía en la sociedad americana, ese temor, ese respeto, pero poco a poco el enemigo ha ido ganando terreno en este país. Así que cuando el corazón se aleja de Dios, la sociedad también se confunde. Isaías describe con claridad los síntomas de una nación que ha perdido su brújula, ha perdido su rumbo espiritual. Y vamos a ver lo que significa esto. Primero es una inversión moral. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso lo vemos en Isaías capítulo 5, verso 20. Así que cuando Dios deja de ser el estándar absoluto, la verdad se vuelve relativa y la moral se acomoda a la conveniencia humana. Bueno, esto es como, bueno, no creo que sea tan malo hacer esto. No creo que sea tan malo. Y empezamos a poner nosotros nuestros propios parámetros y principios, dejando a un lado la palabra del Señor. También está lo que se llama la celebración del pecado. Ya el pecado ya no se oculta, se exhibe. Ya no hay temor. Lo que antes causaba vergüenza ahora se aplaude. Este es un signo claro de decadencia espiritual.
Antiguamente, usted probablemente pueda conversar con sus padres, sus abuelos. Las personas a veces que tenían tendencias sexuales diferentes y tenían relaciones ilícitas o prohibidas en la Biblia, se escondían. A veces estaban en la completa oscuridad y nadie sabía. Ahora no, ahora se muestran abiertamente e incluso el mundo los celebra. Salió del closet, antes era un escándalo, ahora no, todos lo aplauden y los noticieros y lo celebran. Así es la celebración del pecado. Ahora también hay algo que se llama la confianza en lo temporal. Isaías denuncia la falsa seguridad en el poder militar, en las alianzas y políticas y en las riquezas. El pueblo confió más en lo creado, en lo que veía, que en su creador. Y sabe que nada ha cambiado, porque cuando nosotros quitamos a Dios del centro, ponemos nuestra esperanza en cosas que no pueden salvarnos. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. El punto número 3 es la solución divina, la justicia y la gracia. Y ahora pasamos en la porción de Isaías capítulo 40 a 66, la final del libro es, y acá nosotros podemos ver que a pesar de la dureza del diagnóstico, Dios da un diagnóstico duro de su pueblo. Pero Isaías no es un libro de desesperanza, sino de hecho es uno de los libros más consoladores de la Biblia, porque Dios no expone el pecado para destruirlo, sino para redimir. Amén. Por eso que cuando alguien cae en pecado, el Señor va a ser el primero que está ahí para levantar a un corazón arrepentido. Vamos a ver lo que se llama una invitación razonable. El Señor dice en Isaías 1:18, dice: venid luego y estemos a cuenta. Es tiempo de ponerse a cuenta con el Señor. Vengan luego, vengan pronto, no espere. Hay muchas personas que piensan que tienen el tiempo en sus manos, el control del tiempo. Y el Señor te dice: ven ahora, estemos a cuenta, prepárate. No, yo algún momento voy a ir a la iglesia, pero ahora no tengo tiempo. Yo no sé si usted vio hace pocas semanas una persona que era un cantante de Colombia. Hablábamos con el hermano José. Él cantaba, tenía una vida lejos del Señor, y él, cuando lo entrevistaban, hablaba de Dios y decía: yo sé que tengo que llegar, pero quiero seguir pecando un poquito más, decía. Lamentablemente, la muerte vino a su vida. No sabemos qué sucedió con él. No sabemos. Si se arrepintió o no, solamente el Señor lo sabe. Algunos se atreven a saludarlo al cielo directamente. Yo no lo conocía, así que no sé, no puedo dar una respuesta donde él se encuentra. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Es que nosotros no tenemos el control del tiempo de nuestra vida. No tenemos que dejar pasar el tiempo, tenemos que aprovecharlo ahora. Algunas personas dicen: no, yo estoy joven todavía, me falta disfrutar de la vida. Y el próximo año te puedes morir en un accidente, te dio una enfermedad terminal y te moriste. Nadie está seguro de sí mismo. Así que esto es una invitación al arrepentimiento, al diálogo sincero y a la restauración. No cancela al pecador arrepentido, sino que lo llama a volver. También está la promesa de purificación. Donde el pecado mancha profundamente la vida del hombre. Humanamente no puede borrarse, pero Dios promete. Mire lo que dice en Isaías 1:18. Vendrán a ser como blanca lana. Dice: si sus pecados fueren como la grana, esta fruta roja que mancha. Usted a veces se come una de estas frutas y usted muerde y a veces anda con algo blanco, se mancha. Pero dice: si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. La gracia de Dios puede hacer que lo que el esfuerzo humano jamás logrará. Nosotros no podemos alcanzar el estándar que Dios exige para estar ante su presencia. Por eso necesitamos un Salvador, y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios.
En Isaías también nosotros vemos lo que es la centralidad del Mesías. Isaías nos presenta a Jesucristo de manera gloriosa y completa. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9 nos muestra a ese niño prometido que iba a nacer y nos dice que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Le da muchos calificativos. También en Isaías 11 lo llama el Rey justo y lleno del Espíritu Santo. Y en Isaías capítulo 53 nosotros vemos que Isaías nos muestra a aquel siervo sufriente que fue herido por nuestras rebeliones, pero dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Así que nosotros vemos que Isaías nos presenta al Mesías y también nos presenta con esperanza. Él es el Salvador, el que viene a rescatar a su pueblo, a perdonar su pueblo de sus pecados y a darles vida eterna. Así que la respuesta de Dios al pecado no es una idea, ni un sistema, ni una reforma moral, sino que es una persona. Y la solución de Dios al pecado del hombre tiene nombre. Y ese nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso que cuando Juan toma esas palabras de Jesús y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Muchas personas quieren ir al cielo, pero toman caminos equivocados que los llevan a la perdición eterna. Pero nosotros conocemos el verdadero camino. Conocemos a la persona que nos lleva y nos restaura con el Padre y que nos promete vida eterna. Y esa persona se llama Jesucristo. Nosotros somos salvos por Jesucristo. Y ahora nuestra religión, nuestra práctica es una relación con una persona que se llama Jesús. Muchas veces nosotros olvidamos esto y hacemos de la religión rituales, pero tener una relación personal con Jesús significa que tú le cuentas tus problemas, que tú confías en que Él te va a sacar adelante. Cuando estás triste, tú vas a Él. Cuando estás alegre, también vas a Él a celebrar las cosas, porque nuestra relación no es de un día de ritual, un día domingo, en este caso el día viernes que nos estamos reuniendo. Nuestra relación con el Señor tiene que ser una relación de todos los días. Así como los que estamos casados, cuando abrimos nuestros ojos, vemos a nuestra amada ahí al lado nuestro. Así tiene que también ser nuestra relación con el Señor, que abramos los ojos y le damos gracias, Señor, por un nuevo día más que tú me permites. Así que nosotros, al acercarnos al libro de Isaías, entendemos que no estamos estudiando solamente historia antigua, sino que estamos escuchando la voz de Dios, un Dios santo que juzga el pecado, pero también ese mismo Dios que juzga el pecado es un Dios misericordioso que ofrece salvación. Así que Dios juzga el pecado, pero a la misma vez también da la salida, da la solución. Isaías nos confronta, pero también nos consuela. Estos son unos contrastes que vemos en el libro de Isaías. Isaías nos humilla, pero también nos levanta. Nos muestra quiénes somos y quién es Dios. Nos muestra nuestra realidad y que lejos de Él nada podemos hacer. Quiero darle algunas cosas prácticas para que se lleve en esta noche y que podamos estar expectantes a lo que el Señor nos tenga durante las siguientes semanas en este libro de Isaías. Primero, examine su corazón. La pregunta que quiero hacerle, una pregunta para que usted pueda hacer un análisis personal. ¿Está viviendo una fe auténtica o solo una religiosidad externa? Viene aquí, se sienta, toma su asiento en la iglesia, canta, ofrenda, escucha, pero sale de este lugar
y su vida es completamente diferente. Ya no hay reverencia, no hay temor. Así que yo le quiero animar a que examine su corazón. Dios no busca apariencias, sino corazones rendidos a Él. Muchas veces nosotros hemos sido, ¿cómo se dice? Cuando alguien nos falla, se me fue la palabra. Cuando vemos algo y vemos que no era lo que nosotros pensábamos. Desilusionados es la palabra. Desilusionados. Muchas veces nosotros hemos sido desilusionados por personas porque nos han mostrado que son de una manera y resultan siendo de otra manera. Pero Dios no quiere que nosotros seamos diferentes, tengamos una doble o triple o 4 personalidades diferentes, sino que quiere que nosotros seamos la misma persona que está aquí sentada, seamos los mismos que estemos afuera, en el supermercado, cuando manejo, cuando estoy con mi jefe, cuando estoy con mis compañeros de trabajo, que podamos ser íntegros en toda área de nuestra vida. Segundo, responda a la invitación de Dios, porque no importa cuán profunda sea la mancha del pasado, hay personas que se recriminan con su pasado y sufren por su pasado. Yo hice esto otro, y mi vida, y se quedan en el pasado, sufriendo en el pasado. Pero Dios te dice y te da una invitación y te dice, el pasado, déjalo atrás. Hagamos borrón y cuenta nueva y ahora tengamos una relación de aquí para adelante. Porque muchas veces el enemigo viene a hablar a nuestros oídos y nos viene a recordar, mira, pero ahora tú estás en la iglesia y mira lo que hacías antes y mira lo que hiciste, porque Él nos quiere avergonzar. Pero el Señor, Él nos limpia y nos hace una nueva criatura. Como dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Así que si alguien alguna vez, el enemigo toma a alguna persona para apuntarle, le dice, mira, ¿qué vas tú a la iglesia ahora con los aleluyas? ¿Te crees un aleluya? Si tú hacías esto y esto otro. Y usted diga, sí, pero esa persona ya murió. Ahora yo soy una nueva persona en Cristo Jesús. Dios sigue diciendo, ven y estemos a cuenta. Así que no importa el pecado que usted haya cometido. Si usted se arrepiente genuinamente y verdaderamente al Señor, Él le va a limpiar de todo pecado. Y por último, ponga su esperanza en el Mesías. Nuestra esperanza no está en la política, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto?, de mucha, está todo polarizado en el país. Y nosotros vemos, está todo polarizado. Y a veces, incluso en la iglesia, la política entra y hay discusiones, ¿no?, que yo soy de acá, yo soy de acá. No, nosotros somos hijos de Dios. Y pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Así que oremos por nuestros gobernantes para que tomen buenas decisiones, para que respeten la dignidad de las personas. Oremos para que no hayan abusos policiales ni de ningún tipo. Oremos por este país porque queremos que este país se conduzca en el temor del Señor. Queremos que los gobernantes puedan ser íntegros. Oremos por ellos. No está nuestra esperanza en la política ni tampoco en la economía. Porque muchas veces tenemos esperanza en la economía del país. Pero a veces los países tienen crisis. Y no, nuestra esperanza está en el Señor. Él es nuestro sustento y Él no nos va a abandonar. Tampoco nuestra esperanza tiene que estar en el esfuerzo humano. No es cuánto yo pueda hacer, sino es cuánto pueda hacer Jesús en mi vida. Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Simplemente tenemos que rendir nuestra vida porque no somos capaces de nosotros de transformarnos a nosotros mismos, sino que es el poder que actúa en nosotros el que transforma nuestra vida y nos moldea a la imagen de Jesucristo.
Así que nuestra esperanza tiene que estar en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel Rey soberano que está centrado en el trono y que viene en cualquier momento por nosotros. En cualquier momento suena la trompeta. Y como dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, a la final trompeta. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes y así estar para siempre con el Señor. Esa tiene que ser nuestra esperanza, poner las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Porque si nosotros ponemos la mirada en las cosas terrenales, nos vamos a desviar. Pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Mesías. Y ese Mesías tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo, que es un nombre por sobre todo nombre. Solamente en Él hay salvación y hay vida eterna. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Él se merece todo el honor y toda la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener un momento de oración para dejar este tiempo de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Has sido bueno, nos has sustentado, nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Padre, hemos visto, Señor, muchas cosas que están sucediendo, como oraba mi esposa en el principio, Señor. Hay sufrimiento en este mundo, pero, Señor, que podamos poner nuestra esperanza en ti. Y a pesar de cualquier situación difícil que estemos enfrentando o lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, que nuestra mirada no se quite de ti, Jesús. Tú eres el Rey de nuestra vida. Eres el único digno de recibir toda la gloria y todo el honor, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor, para que nosotros podamos ser luz en un mundo caótico y podamos experimentar una paz en estos tiempos de conflicto y de caos, Señor. Tal como hemos puesto, Señor amado, el subtítulo a esta serie de sermones, paz en un mundo caótico. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda estar presente en nuestra vida en cada momento. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.